Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos nuevamente a Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Seguiremos navegando la modalidad temática en este programa. En la anterior emisión hablamos acerca de las pestes y hoy esperamos recorrer la locura como tópico, como experiencia, como acontecimiento que es y ha hecho parte de la historia de la humanidad y del desarrollo de las artes, entre ellas, claro, el de la literatura. Como escuchábamos al inicio del programa, el poema El canto del antioqueño del maestro Epifanio Mejía se convertiría en el himno del departamento de Antioquia en 1962. El poema tal vez más recitado por todos los que vivimos en esta región del mundo y que, amantes o no de la literatura, conocemos al pie de la letra. Podemos destacar en la obra de Epifanio Mejía la sensibilidad e inspiración que lograba en estados de conexión consigo mismo y con la naturaleza. Convivían o quizá nacían de lo que en su época fue diagnosticado como melancolía, lo que le adeudaría el apodo de El Poeta Loco. Entre las anécdotas acerca de este autor encontramos que era sorprendido echando tierra a sus alimentos o visto en la noche recitando versos al río, y que un día corrió desnudo desde la iglesia a la Candelaria hasta el puente de Colombia, desde el que se lanzó al río Medellín. Por tal motivo fue recluido en el Hospital Mental de la ciudad de Medellín, en el barrio Aranjuez, hoy sede Confama, donde también manifestaba que sus versos no querían salir, que nadie los quería oír al quedar entrampados en las paredes de aquel centro hospitalario, como él, que fallece en 1913 tras 34 años de hospitalización. A continuación, escucharemos en producción e interpretación de Edwin Solórzano un texto extraído del libro Esquizitofrenia, escrito por Luis Enrique Mejía Domínguez, descendiente del mismo Epifanio Mejía. Luis Enrique fue abogado, terapeuta, especialista en análisis de sueños y escritor. En el ámbito literario solo se conoce esta obra, un hermoso elogio a la locura. Es un libro que carece de la estructura literaria convencional, en el que podemos encontrar ensayos, aforismos, poemas, incluso hay quienes le consideran un exponente de la autoficción en Colombia, lo que le hace no clasificable en un género literario específico. Prólogo 4. ¿Cómo cayó usted en un asunto tan loco? No caí, me empujaron. ¿Quién? Debió ser el otro. ¿El otro? Sí, el número 2 de 1. ¿Y usted lo aceptó? Al principio no. De hecho, mientras caía manoteé bastante. Luego, cuando vi que no volaba, me dejé caer. ¿Caer dónde? En el mismo punto donde cayó Alicia, justo al lado de la puertecita parlante que abría el camino al país de las maravillas. ¿Se dio muy duro? Me dio muy duro. Igual que Alicia, me puse a llorar, y como ella, paré de hacerlo cuando noté que me iba a ahogar en mis propias lágrimas en lugar de desahogarme con ellas. Una razón muy técnica para dejar de llorar. No todo lo del ego es ordinario. Y dígame, además de llorar, ¿cuáles eran sus otras opciones? Nostalgia,
y autocompasión por la realidad perdida y la pérdida de realidad o cruzar la puertecita habladora. ¿Qué decidió? Cruzar porque, si bien Ego estaba aterrorizado, no por ello dejaba de comprender que la situación carecía de reversa. Imagínese que desde donde estaba, la vieja realidad se veía a través de un vidrio. Parecía una pecera, muchos peces boquiabiertos. Ego me puse a pensar, con una pincelada de uvas verdes, que de todas maneras, en la vieja realidad, Ego no iba para ninguna parte. Allí mi vida se repetía todos los días, siempre los mismos cuentos. La cotidianidad, le decían. Era como el impuesto del tedio. Pague con aburrimiento su derecho a ser un fiel cumplidor del deber. Esquizofrenia, de Luis Enrique Mejía. Le doy paso ahora a mis compañeros de mesa para abordar formas en las que la literatura ha trasegado por la locura. Adelante, Mauricio. La Desperfectos, de Elías Canetti. La Desperfectos se examina continuamente y descubre siempre nuevos fallos. Critica su piel, se encierra con ella y solo explora cada vez un área mínima. La examina con lupas y pinzas, la contempla, la pincha y vuelve a probar varias veces en el mismo sitio, pues lo que parecía intacto en un primer examen se muestra ya deteriorado en el segundo. Cuando tras una seria desilusión empezó a observarse, era ignorante de sus muchísimos defectos. Ahora la han cubierto de arriba a abajo y aún dista mucho de conocerlos todos. En cuanto descubre uno, no lo olvida y vuelve a examinarlo minuciosamente cuando le llega el turno. A la Desperfectos le cuesta aceptar lo que sabe de sí misma. Nunca hay síntomas de mejoría. Lo que descubre no cambia jamás. Persiste y puede reencontrarlo siempre. Suerte que aún quede tanto por explorar, pues de haber acabado con su piel se habría derrumbado bajo el peso de sus conocimientos. La mantiene en pie saber que todavía hay tanto por hacer. Es una tarea que desesperaría a muchos, pero ella la hace a gusto, porque vive para su propia verdad. No lo comenta con nadie, a quien podría interesarle, y querría terminar antes de su muerte. ¿Qué hará cuando llegue a la espalda? No se atreve ni a pensarlo, lo deja para el final y espera alguna inspiración que le permita examinársela. La Desperfectos sueña con que le arranquen la piel entera, sin dejar ningún vestigio, y la extiendan con disimulo en el desván. Donde ponen a secar la ropa blanca, podrían acomodar la piel discretamente. Si lo hacen como es debido, nadie tendría por qué enterarse. Así se facilitarían mucho las cosas. El problema de la espalda quedaría resuelto y se podría actuar con más calma e imparcialidad. El trabajo sería más equilibrado y una no tendría siempre la sensación de que alguna de las partes va a quejarse de la preferencia dada a las demás. La Desperfectos sospecha que todas las mujeres, en secreto, hacen lo mismo que ella, pues ¿quién puede examinar detenidamente su piel sin perder la calma? Por eso pica, pues quiere que la observen y la tengan en cuenta. La Desperfectos no envidia a nadie, sabe cómo son las cosas, no la engañan con caras frescas y florecientes. Le extraña que los hombres se dejen engatusar y, sin un examen detalladísimo que podría requerir años y años, contraigan matrimonio. Escuchábamos este maravilloso texto de Elías Canetti, que en su obra El testigo oidor hace una referencia bastante interesante a lo que podríamos decir es una descripción caracterológica, en la que se nos regalan más de 50 personajes, 50 formas, y en este caso, el caso de la Desperfectos también nos permite un poco acercarnos al tema que hoy en nuestro programa tratamos y que podríamos denominar como un tipo de locura.
estos tipos de formas literarias breves también podrían asimilarse un poco a lo que hace el autor y poeta portugués Fernando Pessoa cuando construye también sus heterónimos, esos alter ego u otros yo, como el mismo autor los denomina. De esta manera, entonces, pues otra forma breve que nos permite acercarnos en este nuestro programa a la literatura, a esos trazos breves, pero sobre todo a la descripción de elementos como el que en nuestro programa de hoy trabajamos desde la perspectiva de la locura. La relación que establece el autor con su escritura y el consumo de drogas podría considerarse una especie de locura voluntaria. El texto drogado se caracteriza, según Castoldi, por la alteración de las percepciones espaciotemporales, dilatación del espacio y anulación del curso del tiempo, fragmentariedad del discurso y el énfasis descriptivo. Muchos escritores se han arrodillado, por ejemplo, ante las delicias del opio, entre ellos Baudelaire, Charlotte Brontë, Thomas de Quincey con sus confesiones de un opiófago inglés, o Jean Cocteau, quien en su libro Opio decía lo siguiente: el opio sigue siendo único y su euforia superior a la de la salud. Yo le debo mis horas perfectas. Es una lástima que en lugar de perfeccionar la desintoxicación, la medicina no trate de volver el opio inofensivo. Por otro lado, entre los inclinados por el hachís, encontramos a Gerard de Nerval, Honoré de Balzac, Alejandro Dumas y Teófilo Gautier, quienes frecuentaban el famoso Club de Hachís, un grupo dedicado al estudio y la experiencia de las drogas, fundado en 1844 y activo hasta 1849. Así pues, de la relación entre escritura y drogas se desprenden experiencias oníricas, surreales, que nos transmiten una escritura empapada de mágico lirismo. Son textos de frontera entre lo irracional y lo caótico, que le permiten al autor el viaje al interior, la excursión psíquica y autoexploración. Un rumor muy popular explica el tema de la creación o de la creatividad al calificarlo de locura. Y es que en general la gente del común así lo asocia y afirman que esto del pensamiento creativo de artistas y escritores se debe a que están locos, pensamientos reafirmados además por la forma en que muchos de ellos han llevado sus estilos de vida. Pero también es cierto que algunos escritores en realidad han sido diagnosticados de enfermedades relacionadas con la locura. Nos encontramos con el caso de Edgar Allan Poe, que sufrió un trastorno mental de carácter no determinado, el cual le causaba pánico a la oscuridad, pérdidas de memoria, manía persecutoria y alucinaciones. Se cree que todo es debido al género por el cual se destacó, y que quizás eso fue lo que lo ayudó a crear tan maravillosas obras. Otros escritores son los siguientes. Friedrich Nietzsche. Han surgido teorías de que este filósofo alemán sufría de esquizofrenia y otras de una locura producto de la sífilis que padecía. Los últimos años de su vida quizás fueron los peores, pues había perdido su extraordinaria mente. Ernest Hemingway. Por su parte, este escritor padecía ataques de nervios, manía persecutoria. Se dice que tenía trastorno bipolar. Incluso hablaban de rasgos de personalidad narcisista. Lo cierto es que después de someterse a una terapia de electroshock, Hemingway se despertó una mañana de julio, tomó su escopeta favorita y se voló los sesos. Franz Kafka, el escritor de Metamorfosis, padecía neurosis y depresiones, tenía problemas con el sueño y temores exagerados. León Tolstoy sufría de episodios depresivos que eran cada vez más graves, frecuentes y sofocantes. Finalmente resolvió convertirse en ascético. Jean-Jacques Rousseau, en este caso el famoso escritor, tenía paranoia y solía imaginar que era perseguido. El Marqués de Sade fue declarado loco en su época. Su libertina vida fue llena de incidentes. Mientras estaba recluido, tuvo numerosas relaciones sexuales ilícitas hasta su muerte en 1814. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
Escucharemos la canción Just Like Tom, Thumb's Blues, del ganador del Nobel de Literatura Bob Dylan. Este tema contiene diferentes referencias al cuento Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, de quien también son conocidos sus desbalances mentales que lo hacían muchas veces actuar de modo poco común y que lo llevaron a excesos y adicciones, pero también fueron la fuente de inspiración de sus escritos. Las brevedades toman muchas formas: máximas, sentencias, refranes, metáforas, anécdotas, definiciones y hasta epitafios que guardan las representaciones que sociedades enteras tienen acerca de algún fenómeno. Escuchemos algunos de estos trazos breves referentes a la locura. Si un hombre persistiera en su locura, se volvería sabio. William Blake. El loco dice: yo soy Abraham Lincoln. El neurótico: ojalá yo fuera como Abraham Lincoln. Y la persona sana: yo soy yo y tú eres tú. De Fritz Perls. Escuchábamos dos sentencias o máximas que también nos acompañan hoy en nuestro programa para mencionar que este tipo de brevedades son elementos contundentes que nos permiten siempre tener presente que temas como la locura rondan continuamente nuestras realidades. Del Diccionario del Amor de Stendhal leeremos la definición de locura, extraída de la novela La Cartuja de Parma. Me pedirá arrebatos, locura, y yo seguiré sin poder brindarle otra cosa que la más vehemente amistad, pero sin amor. La naturaleza me ha privado de eso que se asemeja a una locura sublime. Sabemos de sobra que amor y locura van de la mano y que, ingenuamente, hemos opuesto la razón a la locura. Sin embargo, cuando por curiosidad dejamos la definición de locura y buscamos la definición de razón, en este mismo diccionario de Stendhal nos encontramos lo siguiente. Para oponerse a la resolución de su amante, la amante no alega más motivo que su voluntad y su amor. Que él se resiste, por fin se aviene a razonar, pero la razón no es siempre sino el último recurso del amor. Dejemos a un lado el tema del amor y veamos la locura desde otro ángulo. Haciendo alusión a la virtud de la prudencia, dice Catón el Viejo en una de sus frases célebres: sé loco cuando la ocasión te lo reclame. Esta frase remite a una idea propuesta por el escritor inglés Chesterton en su ensayo Los libros y la locura, donde dice: si llegara a aparecer en el mundo algún hombre perfectamente cuerdo, no cabe duda de que lo recluirían. La terrible sencillez con que pasaría sobre nuestras menudas morbideces, nuestras huecas vanidades y nuestra maliciosa autosatisfacción, la inocencia elefantiásica con que ignoraría nuestras ficciones de civilización, todo esto lo convertiría en una criatura más desoladora e inescrutable que el golpe de un rayo o que una bestia de presa. Sé loco cuando la ocasión te lo reclame, repite Catón el Viejo, pero ¿cuándo es prudente ser loco? Si bien la figura del loco se ha convertido en el símbolo de un mundo en crisis, en ocasiones también ha representado la conciencia crítica de la humanidad, como puede verse en dos novelas, como La nave de los locos, de la uruguaya Cristina Peri Rossi, o Nadie me verá llorar, de la mexicana Cristina Rivera Garza. ¿A quiénes de nosotros en algún momento no nos han dado un consejo o una enseñanza con la ayuda de los refranes? Quizás desde siempre los hemos escuchado por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros amigos, y es que los refranes son parte de nuestra cultura popular y una huella esencial de nuestras tradiciones. Con respecto al tema de la locura, encontramos unos buenos ejemplos en el diccionario de refranes comentado del autor Regino Exave Díaz, que son los siguientes. Al asno lerdo, arriero loco. Este refrán recomienda el castigo como método para conseguir que las personas de escasa inteligencia lleven a cabo las tareas que se le encomiendan
y recomienda además como remedio la guía de un loco, que irónicamente es el que lo podrá conducir por los caminos del entendimiento. Los niños y los locos dicen la verdad. Este refrán en nuestro argot popular se ha reformado de la siguiente manera: los niños, los borrachos y los locos siempre dicen la verdad. Con este refrán nos referimos a que solo podemos encontrar explicaciones verdaderas en quienes irónicamente están sumidos en otro mundo, el mismo que con la cordura supuestamente no podemos alcanzar. En cuanto a las metáforas, por cuya figura retórica asemejamos la realidad a conceptos diferentes para representar la realidad, encontramos asociadas al tema de la locura las siguientes. La imaginación es la loca de casa. Esta metáfora es atribuida a Santa Teresa de Ávila y tiene explicación en que la imaginación es inquieta, pero forma parte del mundo que habitamos. Y por último, leeré una metáfora que, si bien ella misma no se refiere a este tema de la locura, sí lo hace como base fundamental el libro, el del célebre Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Que sus cabellos son de oros, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cabello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. La locura. Fe es entrar en el abismo. San Juan de la Cruz. Locura maluca. Sumergirse en la totalidad dividido. Locura cuerda. Sumergirse en la totalidad unificado. Loco es el que se va para la tierra prometida a construir su casa en el aire. Es raro. Me fui en enero. No regresé nunca. Y sin embargo, estoy aquí desde abril. Un cuerdo es un loco desnutrido. Buena prensa será la que muestre la locura existente en la cordura de la sociedad que informa. Esquizitofrenias de Luis Enrique Mejía. Para finalizar, escucharemos un microcuento enviado en audio por Violeta, una de nuestras oyentes. Los invitamos a ustedes también a enviar sus brevedades al correo brevísimo2020@gmail.com, audios de máximo 1 minuto o textos que no superen las 200 palabras de extensión. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Brevísimo2020. Mi nombre es Eric Arango y agradezco a quienes me acompañaron en la mesa el día de hoy. Álvaro Tangarife, Andrés Correa, Mauricio Montoya. A todos ustedes por sumarse y acompañarnos. A la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda y a Jorge Benjumeán el máster. Agradecimiento especial al locutor y productor Edwin Solórzano, quien desde su estudio de voces Alas nos envió su interpretación de los fragmentos del libro Esquizitofrenia, y a quien podemos escuchar en el podcast Al Aire, disponible en iVoox y Google Podcast. Acompáñennos en nuestra próxima emisión, donde avanzaremos a una nueva modalidad de este programa, acerca de concursos de escritura de trazos breves en el mundo. 3 años por siempre. Se fue y me dejó sola. Yo tenía que irme con él. No debía haberme dejado aquí. Yo tenía que haberme ido con él. Tal vez pensó que yo aún no tenía el paso. Cuando me di cuenta, estaba en la ventana llorando porque se había ido. Me dejó aquí sola y no he encontrado dónde refugiarme desde que se fue. No sé por qué me dejó. Tal vez yo sabía que se iría, mas no pensé que me dejaría aquí. Mamá llegó a la ventana. «Ven a la cama y no llores más», me dijo. Fui detrás de ella y me dormí. De vez en cuando lloro porque se fue y no me llevó. Yo tenía que haber ido con él, pero me dejó aquí sola y no sé cómo vivir. Se llevó todo. No dejó las migas de pan. Me ha tocado inventar y aún así
De vez en cuando me apartan porque no tengo pautas. Otras veces me voy porque no soy capaz de comprender cómo se vive con los moldes de otros. Se llevó todo, me dejó sin nada. A veces, dormida, voy hacia la ventana. Supongo que le busco. Tal vez si abro la ventana y caigo, le encuentre en ese espacio de aire antes de caer y me dé tiempo de preguntarle por qué se fue sin mí. No sé quién se fue, pero le extraño. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.